Vehículo de combate de infantería IFV de Europa versus IFV de Rusia. ¿Cuáles son los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? Y a propósito del actual conflicto ucraniano, donde Europa ha sido el segundo socio que más armas ha entregado a Ucrania, detrás de Estados Unidos, en este nuevo video haré una comparación de los mejores vehículos de combate de infantería IFV fabricados en Europa versus vehículos de combate de infantería IFV de Rusia y ver cuál de los posibles combatientes tiene los mejores blindados de este tipo. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Vehículo de combate de infantería de Rusia. 6. T-15 Armata. El T-15 Armata es un vehículo de combate de infantería ruso, abreviado VCI, en base al casco y motorización del prototipo Armata. Fue presentado como prototipo por primera vez en el desfile del Día de la Victoria en 2015. El T-15 Armata VCI monta la torreta Epoch RCWS, que está equipada con un cañón automático 2A42 del calibre 30 mm, dotado con hasta 500 cartuchos, una ametralladora coaxial del calibre 7,62 mm del modelo PKT o Pecheneg. Adicionalmente, la torre monta 4 misiles Kornet EM y puede llevar 4 misiles más de reserva. El T-15 está equipado con un sistema de bloques de blindaje reactivo. Además, está equipado con el mismo sistema de protección activa Afganit. Tiene una tripulación de 3 y transporta a 9 soldados. El T-15 Armata aún se mantiene como prototipo y no está en servicio activo. 5. BMD-2M. El BMD-2 es un vehículo de combate de infantería aerotransportado soviético introducido en 1985, actualmente en servicio con las tropas aerotransportadas rusas VDV. El BMD-2 es una variante del BMD-1 con una nueva torre y algunos cambios realizados en el casco. BMD significa en ruso vehículo de combate aerotransportado. El vehículo fue desarrollado con las lecciones aprendidas en la guerra de Afganistán, donde los BMP-1 y BMD-1 demostraron serias falencias en la guerra contra grupos irregulares. El BMD-2 está armado con un cañón de 30 mm, que es menos potente que el 73 mm del BMD-1, pero mucho más efectivo en la lucha contra la infantería enemiga en zonas agrestes. Y para la lucha antitanque se les instaló misiles 9M113 Konkurs y 9M111 Fagot. También se le instaló una ametralladora coaxial PKT de 7,62 mm. El grosor de la armadura de aluminio es de 7 mm en la torre, 15 mm en la parte delantera del casco y 10 mm en el resto del casco. Esto le permite proteger a la tripulación del fuego de armas pequeñas y las esquirlas de artillería. BMD-2M es una modernización del BMD-2. Cuenta con una serie de mejoras que incluyen la instalación de lanzagranadas de humo al costado de la torre, 2 lanzadores para misiles anticarro, 9M133 Kornet y nuevas miras diurnas nocturnas. Hasta 2017, Rusia tenía planificado modernizar 200 BMD-2 a este nuevo estándar. 4. BMP-2M. El BMP-2 es un vehículo de combate de infantería introducido al servicio activo a partir de 1980. El BMP-2M es una versión modernizada del original BMP-2 y está destinado para transportar personal a la línea del frente, aumentar la movilidad, el armamento y la protección de las tropas. Los primeros BMP-2M modernizados fueron entregados al ejército ruso en el 2020. El cañón automático 2A42 de 30 mm cuenta con un sistema automático de control de tiro que permite al comandante y al artillero actuar todo tiempo durante el día y la noche. Además del cañón de 30 mm, se le incorporó un lanzagranadas automático AG-30 de 30 mm y 2 plataformas para misiles antitanque Kornet. Con este misil, ahora el BMP-2 tiene la capacidad de destruir los tanques principales de batalla del enemigo. El BMP-2M también está equipado con dispositivos de observación panorámica y vigilancia con capacidad de visión nocturna.
También se le instaló un sistema de blindaje pasivo adicional y su motor original de 300 HP le fue cambiado por un nuevo motor de 360 HP de potencia que mejoró enormemente su velocidad máxima. El blindado tiene una tripulación de 3 y transporta a 7 soldados al campo de batalla. 3. BMP-T. El BMP-T es un nuevo blindado de combate ruso. Está basado en el ya conocido chasis del T-72 y está equipado con una nueva torre electromecánica no tripulada totalmente estabilizada, con un perfil más bajo y una mejor protección. El armamento principal de la torre del BMP-T consiste en 2 cañones automáticos 2A42 de 30 mm y una ametralladora coaxial PKTM de 7,62 mm. Dispone además de 4 lanzadores de misiles 9M120 Ataka o Kornet EM. Estos misiles anticarro pueden atacar a un objetivo hasta una distancia máxima de 6.000 metros. Adicionalmente, se les puede equipar con 2 lanzagranadas calibre 30 mm del modelo AG-17D. El BMP-T está equipado con un avanzado sistema automático de control de tiro que se puede utilizar tanto para la observación del terreno, la ubicación del objetivo y la detección en movimiento durante el día y la noche. También se encuentra disponible un telémetro láser. La tripulación del BMP-T está compuesta de 3 personas y no tiene capacidad para el transporte de tropas. 2. BMD-4. El BMD-4, en ruso Vehículo del Aire 4, ya que el vehículo fue diseñado para equipar a las tropas aerotransportadas rusas VDV, aumentando su movilidad, armamento y protección en el campo de batalla. El BMD-4 es un vehículo de combate de infantería anfibio, originalmente designado como BMD-3M. El chasis del BMD-4 es el mismo que el del BMD-3 porque se desarrolló sobre la misma base. Este vehículo de combate blindado es uno de los más ligeros y uno de los más fuertemente armados de su clase. El BMD-4 está equipado con un cañón estriado de baja presión 2A70 de 100 mm, un cañón automático coaxial 2A72 de 30 mm y una ametralladora coaxial PKT de 7,62 mm. El cañón estriado 2A70 es capaz de disparar rondas de fragmentación de alto explosivo y misiles antitanque guiados por láser. También cuenta con armas secundarias diseñadas para atacar y destruir la infantería enemiga y los vehículos de combate blindados, como ametralladoras RPK-74 de 5,45 mm y misiles Concurus y Kornet. En 2008 se introdujo una versión modernizada designada como BMD-4M, equipado con un nuevo motor de 500 HP. El BMD-4 alcanza una velocidad máxima de 70 km/h en carretera y 10 km/h en el agua. Su tripulación es de 3 y transporta a 5 soldados en su interior. 1. BMP-3M. El BMP-3 entró en servicio en 1987. Su versión mejorada, BMP-3M, se presentó al público en el 2011. El BMP-3M está equipado con un cañón semiautomático 2A70 de 100 mm que, disparando los misiles antitanque guiados por láser 9M117M1, tiene un alcance de 4 a 5,5 km. Montado coaxialmente a la derecha del cañón de 100 mm se encuentra el cañón 2A72 de 30 mm. Una ametralladora PKTM de 7,62 mm está montada a cada lado del casco. También hay una ametralladora coaxial PKTM de 7,62 mm adicional montada en la parte delantera de la torreta. El blindaje del BMP-3M protege a la tripulación de armas de tal calibre 12,7 mm y astillas de artillería. También cuenta con protección activa y kit de armadura reactiva explosiva ERA para proteger al vehículo de proyectiles de carga hueca antitanque. El vehículo tiene una tripulación de 3 y transporta a su interior a 10 soldados de infantería. El BMP-3M también tiene capacidad anfibia. Vehículo de combate de infantería de Europa. 7. Vehículo de combate de infantería Dardo. El Dardo VCI es un blindado diseñado específicamente para el ejército italiano como un reemplazo de los ya obsoletos M113.
fue diseñado y construido por el consorcio establecido entre Iveco Fiat y Oto Melara. El dardo VCI está armado con un cañón Oerlikon KVA de calibre 25 mm automático, contando este con una cadencia de fuego de 600 disparos por minuto. Dos ametralladoras del calibre 7,62 mm van instaladas en la torreta, una montada coaxialmente al cañón principal. El comandante cuenta con 6 periscopios integrados a un sistema de miras que le proporcionan una visión de 360 grados del campo de combate. Además, el artillero dispone de un telémetro láser y una cámara termográfica. Para hacer frente a los blindados enemigos, 2 misiles Spike LR pueden ser instalados en ambos lados de la torreta con un alcance máximo de hasta 5 kilómetros. La tripulación consta de 3, comandante, conductor y tirador, y 6 soldados. 6. FV-510 Warrior. El FV-510 Warrior es una serie de vehículos blindados de rodaje sobre orugas de diseño y manufactura británica. Se fabricaron un total de 789 vehículos FV-510, incluidas todas sus variantes para el ejército británico. El Warrior incorpora varias características de diseño acordes con la experiencia del campo de batalla del Reino Unido. En particular, no hay puertos que disparan en el casco, de acuerdo con el pensamiento británico de que el papel del vehículo blindado de transporte de personal, vehículo de combate de infantería APC y FV es llevar tropas bajo protección al objetivo y luego brindar apoyo de potencia de fuego cuando han desembarcado. La ausencia de puertos de disparo también permite que se instale una armadura de aplicación adicional a los lados del vehículo. El FV-510 está armado con un cañón L21A1 de 30 mm que tiene un alcance máximo de 1500 metros y como arma secundaria lleva una ametralladora de 7,62 mm. La tripulación consta de 3, comandante, artillero y conductor, más 7 soldados con equipo completo. Propulsados por un motor de 550 caballos de fuerza, le permite mover sus 25 toneladas de peso a una velocidad máxima de 74 km por hora y tiene una autonomía de 660 km. 5. Marder 1A5. El Marder 1 es un vehículo de combate de infantería VCI que fue diseñado en los 60 y producido a finales de los 70 para el ejército alemán. Basado en un casco de cazacarros, posee una estructura algo extraña y única, fácil de distinguir por su gran capacidad de operar en conjunto a tanques, movilidad, blindaje y poder de fuego. El ejército de Alemania llegó a operar aproximadamente 2100 unidades, pero actualmente el Marder está siendo retirado del servicio. Pero en enero de 2020 el ejército alemán firmó un contrato con Rheinmetall Defense para modernizar 71 blindados Marder 1.5 por un valor de 110 millones de euros, para tenerlos en servicio por 15 años más. El Marder 1.5 cuenta con blindaje adicional antiminas y remodelación completa del interior para minimizar las lesiones de la tripulación por explosión de minas. Cuenta con un motor más potente de 750 caballos de fuerza. Su armamento consta de un cañón automático de 20 mm y la modernización del 2020, entre otras mejoras, incluye la integración de misiles antitanque Spike LR2 de origen israelí. 4. Ascot Pizarro Ulan. El vehículo blindado de combate Ascot, conocido en España como Pizarro en honor al conquistador español Francisco Pizarro y en Austria como Ulan, es un desarrollo conjunto entre Austria y España. La familia Scott incluye el carro de combate ligero LT-105 equipado con un cañón de 105 mm, una lanzadera de misiles antiaéreos, una lanzadera de misiles anticarro, un portador de morteros, un vehículo de apoyo y recuperación, un vehículo de mando y control, una ambulancia, un observador de artillería y un vehículo de combate de infantería. El Ascot monta un cañón automático Mauser de 30 mm en una torreta electromecánica con un giro de 360 grados. La torreta está estabilizada tanto en el plano horizontal como vertical. El control de fuego le proporciona un sistema MK10 de Indra con balística digital computarizada, canal térmico y láser. El armamento secundario es una ametralladora de 7,62 mm. La tripulación consta de 3, conductor, tirador y jefe de vehículo, más 7 infantes.
España tiene 261 blindados Ascot Pizarro, 144 de la fase 1 y 117 de la fase 2. Por su parte, Austria tiene 112 Ascot Ulan en servicio. 3. Puma IFV. El Puma es un desarrollo de la empresa alemana PSM. Se trata de un vehículo de transporte blindado pesadamente protegido dotado de una torreta no tripulada con un cañón de 30 mm. La torreta del Puma además puede ser equipada con misiles antitanque Spike LR y lleva una ametralladora coaxial de 7,62 mm. La variante básica del Puma tiene un peso de 31,5 toneladas, pero dotado de blindaje añadido alcanza un peso de casi 42 toneladas, al punto que es necesario desmontar la coraza formada por blindaje avanzado para poder transportarlo en un avión A400M. El Puma está diseñado para poder operar con los soldados del programa Soldado del Futuro alemán. La tripulación del Puma la componen 3 personas, comandante, conductor y artillero, y transporta a 6 soldados de infantería. 2. KF-41 Lynx. El Lynx en español, es un vehículo blindado de combate desarrollado por Rheinmetall Lance Systems. La armadura balística de acero del blindado está diseñado para proteger a Lynx de armas antitanque, municiones de calibre medio, metralla de artillería y granadas de mano. El vehículo está equipado con una torreta Lance que monta un cañón automático estabilizado de calibre 30 mm o 35 mm. Montando coaxial a la derecha lleva una ametralladora Rheinmetall RMG de 7,62 mm. Adicionalmente, la torreta puede montar misiles antitanque Spike LR2 o UAVs. La tripulación del blindado la componen 3, el comandante, conductor y artillero, más 6 u 8 soldados de infantería. El único operador del KF-41 Lynx en Europa es Hungría. El primer KF-41 entró en servicio con el ejército húngaro el 24 de julio del 2024 y en total han comprado 218 blindados, los cuales son fabricados localmente. 1. CV-90. El vehículo de combate 90, CV-90, es un vehículo de combate de infantería de origen sueco, diseñado y construido por Bähngluts y cuya primera generación estuvo equipada con un cañón automático Bofors de 40 mm, junto a una ametralladora coaxial del calibre 7,62 mm. Otra ametralladora de respaldo en calibre 5,56 o 7,5 mm va montada en el techo de la torreta. El blindaje básico del CV-90 provee protección frente a impacto de armas del calibre 14,5 mm en toda su variante de munición, y las versiones más modernas como el CV-90-40B y posteriores poseen una protección efectiva frente al impacto de proyectiles del calibre 30 mm. El CV-90 está equipado con un sistema de protección en entornos de guerra químico, atómico y biológico ABQ. Existen también 2 versiones cazacarros como el CV-90-105 equipado con un cañón de 105 mm y el CV-90-120T equipado con un cañón de 120 mm. La tripulación consta de 3, comandante, conductor y artillero, más 8 soldados con equipo completo. Los CV-90 están en servicio en Dinamarca, CV-90-35DK equipado con un cañón de 35 mm. Estonia, CV-90-35NL, Finlandia, CV-90-30FIN con cañón de 30 mm, Países Bajos, CV-90-35NL, Noruega, CV-90-30N, Suecia, CV-90-40 con cañón de 40 mm, Suiza, CV-90-30CH y Ucrania recibió 50 CV-90-40C.